Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 35 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos con la segunda parte en el capítulo 1, afirmar el yo espiritual. Gracias y adelante, querido Enrique. Muchas gracias, bienvenidos todos. Como siempre, con un abrazo y un saludo fraternal para todos. Vamos a continuar con el estudio de este interesante libro. Estamos hablando de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Entonces dice, el diablo, a quien también se dan los nombres de Satanás y Belcebú, aparece por primera vez en el relato de la vida de Jesús en este versículo. Los teósofos no consideran al diablo como un ser extraordinariamente poderoso y sutil, hacedor del mal en oposición a Dios o al bien. En realidad, ni siquiera se le otorga existencia alguna, mucho menos como una incorporación de lo infame, lo malévolo y lo lujurioso, que induce a los hombres hacia malos caminos. Más bien representa al hombre mismo en sus aspectos demoníacos y a la materia con su influencia antiespiritual y su efecto cegador y cautivador sobre la mente humana. Bien, ahí tenemos el contexto. Entonces continuamos. Conforme a esto, lo que aquí se está describiendo es el espíritu humano en conflicto con sus vestiduras carnales, la conciencia espiritual en lucha con el intelecto aprisionado en lo material. Este es el conflicto muy real del cual ningún ser humano puede escaparse, pues la senda de involución y evolución que la mónada humana ha escogido está inevitablemente llena de obstáculos, oposición y resistencias. Haré mención solamente que se refiere a las manifestaciones de la personalidad. Más adelante se va a explicar más. Estos obstáculos son los que están simbolizados aquí por el diablo. Son las tinieblas que se oponen a la luz, las restricciones que se oponen a la libertad, los deseos egoístas que luchan contra el desinterés y la obstinación que se opone a la entrega de sí mismo a una voluntad universal. A Satanás se le ha descrito como la sombra de sí mismo, que el hombre ve cuando le da la espalda a la luz. Bien, entonces vemos que aquí ya se utiliza el término Satanás también, que representa en todo caso también el mal o al tentador en este caso. Este episodio de la tentación de Jesús puede considerarse, pues, como una alegoría de este conflicto interior, pero más especialmente como una fase de la batalla cuando se aproxima la victoria que ha de alcanzarse. Jesús representa, pues, un hombre en el umbral de la superhumanidad, espiritualmente poderoso, a punto de quedar libre del cautiverio en la materia y la carne y los deseos y la obstinación. Aunque él ya ha trascendido semejantes flaquezas hasta el punto de que ya no hay en verdad una batalla y el diablo ya está derrotado, la victoria final la alcanzará solamente al resucitar de la tumba y ascender al cielo. Este resucitar de la tumba es emerger de la materia, ¿sí? Recordemos que el simbolismo del sepulcro de Cristo pues está en la tierra, está en una cueva, digamos, en la oscuridad, y de esa oscuridad, de ese materialismo profundo, ha de emerger, como emerge él de ahí, al tercer día dice, resucita, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Quiero leerles algo que me parece que es muy a modo y que está en la voz del silencio. Recordemos que en la voz del silencio se describe también las iniciaciones. Y aquí, en el caso de la vida de Jesús, también estamos hablando de iniciaciones.
Bien, hablando del temor, por eso Jesús tiene que enfrentarse precisamente a su personalidad, a la materia, se tiene que enfrentar a sí mismo y para eso tiene que tener un carácter fuerte, con una voluntad férrea, a prueba de todo, ¿sí? Guárdate de temblar. Con el hálito del miedo se enmohece la llave de Shanti. La llave enmojecida se resiste a abrir la cerradura. La llave o la virtud de Shanti es la paciencia, en este caso. Es la tercera llave de oro que abre la tercera puerta para acceder a la tercera iniciación en este caso. Dice, cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. Es decir, a medida que se va creciendo espiritualmente, los retos son mayores y la cantidad de problemas o de obstáculos se acrecienta también. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo, o sea, del valor, el atreverse, que arde en el corazón. Es decir, ha despertado el poder de la voluntad en el corazón del ser humano que está intentando esta gran hazaña. Cuanto más osa uno, tanto más obtendrá. Cuanto más teme, tanto más palidecerá aquella luz, la única que puede guiarle, porque así como el último rayo del sol que resplandece en la cumbre de una gran montaña, al desvanecerse va seguido de la negra noche. Otro tanto acontece con la luz del corazón. Cuando ésta se extinga, una sombra negra y amenazadora caerá de tu propio corazón sobre el sendero y el terror clavará en el suelo tus plantas. Es decir, el miedo paraliza, aterroriza y por lo tanto queda uno como clavado ahí en la materia, en este caso. Precávete, discípulo, contra esta sombra letal, la del temor. Ninguna luz irradiada del espíritu es bastante para disipar las tinieblas del alma inferior, a menos de que haya desaparecido todo pensamiento egoísta y que el peregrino diga, yo he renunciado a esta forma pasajera, he destruido la causa, las sombras proyectadas como efectos que son no pueden existir ya más, porque ahora ha estallado el grande y último combate, la lucha final entre el yo superior y el inferior. Mira el campo de batalla mismo, se halla ahora engolfado en la gran guerra y no existe ya. O sea, ya no existe esa batalla. Y es cuando el, el discípulo triunfa sobre la materia y se libera de ella por consiguiente. Pero una vez que has pasado a la puerta de Shanti, o sea, de la paciencia, está dado ya el tercer paso. Tu cuerpo es esclavo tuyo. Prepárate ahora para el cuarto, el portal de tentaciones que tiende lazos al hombre interno. Y es a lo que estamos refiriendo en este estudio. Antes que puedas aproximarte a la meta, antes de alzar la mano para levantar la aldaba de la cuarta puerta, tienes que haber dominado en tu yo todos los cambios mentales y matado al ejército de sensaciones y de pensamientos que, sutiles e insidiosos, deslízanse inadvertidos dentro del radiante sagrario del alma. Si no quieres tú ser matado por ellas, debes hacer inofensivas tus propias creaciones, las hijas de tus pensamientos, invisibles, impalpables, que pululan en torno del género humano, progenie y heredero del hombre y de sus despojos terrenales. Has de considerar la vacuidad de lo aparentemente lleno, la plenitud de lo aparentemente vacío. Mira, intrépido aspirante, al fondo más recóndito de tu propio corazón y responde, ¿conoces los poderes del yo, o sea, del yo superior? Tú que percibes sombras exteriores, de no ser así, estás perdido, porque el cuarto sendero, en el cuarto sendero,
La más leve brisa de pasión o deseo agitará la luz tranquila sobre los muros blancos y limpios del alma. La más ligera oscilación de anhelo o pesadumbre por los ilusorios dones de Maya, o sea, la ilusión, en el trayecto del Antascarana, o sea, el Antacarana, el sendero que hay entre tu espíritu y tu yo, el yo inferior, la personalidad, el camino real de las sensaciones, rudos despertadores de la jánkara. El ajánkara es el yo o el sentimiento de la propia personalidad, el estado o condición del yo soy. Y en ese sentido, del yo soy, nace la separatividad también, que se le llama en teosofía o en ocultismo la gran herejía. Entonces, un pensamiento cualquiera tan rápido como el rayo te hará perder tus 3 premios, los premios que has ganado, pues sabe que lo eterno no conoce cambio alguno. Entonces, este es el simbolismo de lo que estamos estudiando en el libro, es el simbolismo de todo esto. Más adelante aquí mismo viene explicado este asunto. Entonces, es la lucha eh, que se da, perdón, que se da entre el espíritu y la materia. Es la representación de la crucifixión de Jesús en la cruz. Es precisamente ese momento tan importante en que, y definitivo y grandioso, en que ese ser humano se eleva por encima de la humanidad y se convierte en un super humano, en un super hombre, precisamente porque se libera de la materia, se libera de la personalidad, se libera de los deseos, del orgullo, la vanidad, los celos y todas las cosas terribles que traemos en nuestra personalidad. A eso se refiere, por eso son las tentaciones, precisamente. Y se está poniendo a prueba a sí mismo. No es que el tal diablo lo esté tentando, es la propia personalidad, porque recordemos que Dios y el diablo conviven en nosotros desde el principio hasta el fin, hasta que nos liberamos, como es lo que estamos evidenciando o tratando de explicar hasta aquí. Entonces, el pleito es con la personalidad materialista, egoísta, precisamente. Ese es el significado de estas tentaciones, según la teosofía. El aspirante, desde un inicio, tiene, bueno, es guiado, por decir, por el maestro, pero el maestro, yo me imagino que tiene cierta tolerancia en que él vaya que el aspirante vaya poco a poco entendiendo y mejorando su condición. Pero mi pregunta es, ¿eso va pasando todo el tiempo que él va pasando las iniciaciones o en cuanto va digamos, adelantando en las iniciaciones, ya no hay tanta tolerancia? Efectivamente, lo primero que dijiste es de que no es que se lleve poco a poco, porque depende de la condición de cada discípulo. Algunos discípulos, como en la escuela, son más adelantados, comprenden mejor, tienen mayor capacidad de avanzar y entonces avanzan más rápido que otros, ¿sí? Pero igualmente, la paciencia es para los que avanzan rápido, como también para los que avanzan más lentamente. O sea, ahí no varía en ese sentido, ¿sí? Ahora, eh, desde luego que cuando hablamos de una iniciación, pues pueden pasar muchos años, ¿sí? Esta representación de lo que estamos leyendo o estudiando, analizando, pues lo leemos aquí y lo decimos en unos minutos, pero esto es toda una vida o una serie de vidas que se está preparando
el discípulo. Tomemos el ejemplo de los aspirantes al discipulado, de cuando los maestros tomaron contacto o permitieron el contacto con los miembros de la Sociedad Teosófica, y pues todos querían, o bueno, muchos querían ser tomados en cuenta para una iniciación, para ser aceptados como discípulos, ¿sí? Y entonces se dice que la inmensa mayoría fracasó, por no decir todos, ¿verdad? Entonces, seguramente algunos pues todavía no reencarnan y otros tendrán que esperar decenas de años o centenas de años para volver a tener la oportunidad. No se diga de otros que echaron a perder su oportunidad de una manera terrible, como se dice que fue el caso de Mabel Collins, que ella ya había avanzado muchísimo y entonces fracasó, ¿verdad? Y entonces a ella puede sucederle como le sucedió a un discípulo o a un aspirante al discipulado del que se habla, no se dice su nombre, pero se dice que tardó 11,000 años para poder recibir una nueva oportunidad, para probarse como aspirante al sendero. Al parecer, esta vez sí lo pudo resolver, pero ese es el tema, que no es asunto de unas semanas o de unos años nada más, es muchos años, décadas o siglos habrán de pasar para que se vuelva a presentar eso. Mientras tanto, pues todo aquello que no pudieron superar, bueno, pues tendrá que aparecer de nuevo y aparecerán nuevamente las tentaciones. Y entonces es cuando se pone a prueba nuevamente, porque ha aprendido en la encarnación anterior, tuvo que aprender algo y entonces eso le tendrá que ayudar para continuar fortaleciendo su carácter. A eso se refiere, creo yo. Sí. Oye, Enrique, Sí. Una segunda pregunta. Cuando hablas de que Jesús, una vez que ha dominado la materia y pues ya se ha elevado de una manera muy, muy especial, mencionaste que llega, bueno, llega al grado de un superhombre. Sí. Pero no es un Dayan Chohan, ¿verdad? Porque ya ves que la No. escala viene así de que mineral, vegetal, Sí. animal, humano y superhombre. Sí, no. Entonces ya me habías explicado anteriormente que ni siquiera un maestro como Moria, como KH, ni siquiera ellos son de Anchohans. Sí, no. Entonces, Jesús no está en ese nivel, ¿verdad? No, es un maestro de sabiduría, pero todavía no alcanza ese grado, ¿no? Habrá que alcanzar el grado crístico, como se supone que sucedió, el grado de un Cristo, o todavía un grado abajo, pero después de ello viene ya el considerarse un adepto superior, porque dentro de los adeptos, como vemos, por ejemplo, los maestros KH y M tienen al Chohan, que es su maestro, ¿sí? Sí. Sí, y más arriba hay otro y otro, y así van, ¿no? El Buda, en este caso, es el maestro de todos ellos, ¿no? Incluso del Chohan, ¿verdad? Entonces, esta es una cadena interminable, una escala que no tiene fin, como la escala de Jacob, ¿verdad? Es infinita. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Muy bien. En Mateo 4:3 dice, entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes. En lenguaje simbólico, esta es la explicación, un significado que se atribuye a ayunar es el de retirar del cuerpo la conciencia y sus peticiones. Es decir, que físicamente, tal como lo entendemos, pues tenemos que dominar la sensación del hambre, en este sentido, hablando físicamente. Ahora, en lenguaje simbólico, quiere decir que tenemos que aplacar esas pasiones, esas emociones que nos conducen a desear algo. Bueno, y el hambre indica la ardiente aspiración del alma por fusionarse con su fuente divina. ¿Sí? Entonces, aquí simbólicamente, desde el punto de vista espiritual, el hambre no significa hambre física, de comer algo, sino de llenarse de espíritu. Es de buscar ardientemente, a través de sus aspiraciones más elevadas, esa fuente divina, de encontrarse no con el Dios cósmico o extracósmico, sino consigo mismo, con la fuente divina que está dentro de él, con la mónada, con el atma, con el Dios interno de cada ser humano. Eso es lo que busca. Ese yo superior busca fusionarse con el atma, con la chispa divina, la mónada que está evolucionando y que ahora ya puede identificarla o quiere identificarse con esa fuente divina, con ese poder divino que está en cada uno de nosotros. Pero no se puede acceder a él si no se está limpio de corazón totalmente. Dice, los místicos ayunan, sienten hambre y sed de Dios y de todo cuanto la divinidad implica. Algunos mortifican su carne esperando liberarse así de los lazos de la materia y del yo inferior. Del yo inferior, recuerden que es la personalidad que tiene que ver con los deseos y los pensamientos asociados a esos deseos egoístas, materialistas, llenos de sensualismo, es decir, de sensaciones placenteras. Bien, hasta aquí. A ver, Pati, adelante. Buenas noches, Enrique. Buenas Buenas noches a noches. todos. Una pregunta. Dentro de esta, quitar esa parte de hambre, ¿se podría asociar a lo que sería el ayuno, que a veces nos ayuda mucho? Sí, había dicho inicialmente que visto desde el punto de vista físico, pues sí tenemos que dominar los deseos del cuerpo, de la conciencia corpórea, tenemos que dominarlos, es decir, esos deseos que están asociados al cuerpo vienen del Kamarupa, precisamente, o del el cuerpo kamamanásico, el principio kamamanásico, que es generador es el asiento de los deseos animales, precisamente. Kamamanas es la mente inferior unida al Kamarupa, el cuerpo de los deseos. Entonces es dominar esos deseos, esas emociones y que producen esa sensación de hambre en el cuerpo físico. Pero si estamos tratando de ayunar para sanar algunas dolencias, algunos desequilibrios funcionales en nuestro organismo, entonces debemos de hacer el esfuerzo por eliminar de nuestra mente, de nuestra personalidad, esos deseos de que tengo que comer algo porque me siento mal. Y efectivamente, las células del cuerpo, cuando no reciben el estímulo al que están acostumbrados de ingerir algún alimento, empiezan a protestar. Y entonces se siente uno incómodo y le vienen a uno las sensaciones de inquietud porque queremos comer aquello que estamos acostumbrados. Pero si el yo superior se impone, entonces dice no, es más importante equilibrar la salud a estar cediendo a los deseos de estar
atendiendo esos deseos egotistas de la personalidad, y es algo que me hará daño. Entonces me hago a un lado y si acaso me tomaré un vasito de agua y nada más. A eso se refiere. El hombre tiene que aprender a dominarse y tiene que aprender a dominarse a través de esto que es primordialmente con lo que estamos conviviendo a través del cuerpo físico, y podemos dominarlo. Eso se puede hacer. Quienes hemos ayunado sabemos que eso así es. Y luego hasta hay protestas del cuerpo físico, porque si ayunamos 2 días seguidos, nos da temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está limpiando, se está purificando el cuerpo, y entonces hay una protesta de las células y se manifiesta a través de que se eleva la temperatura, porque se está equilibrando todo. Entonces, pues son muchas cosas, pero enfáticamente, respondiendo a tu pregunta, pues sí, es precisamente dominar nuestras emociones para evitar caer en esa tentación que el elemental del cuerpo físico está exigiendo a gritos. Recordemos que el ayuno es de 40 días, ¿no? Bueno, dice, ahora refiriéndonos al 40, específicamente al número 4, dice, el número 4 de 40 se refiere a los aspectos materiales de la índole humana, y más particularmente a los 4 vehículos mortales de la personalidad, ¿sí? Es decir, el cuerpo físico, el doble etéreo, prana, y el kamarupa, en este caso, ¿no? El cuerpo de los deseos. El físico, el vital, el emocional y el mental, a los que ya me referí con otros nombres, a los cuales hay que refinar para reducir y superar las limitaciones que le imponen al yo espiritual. Es lo que ya expliqué a Patti precisamente. El yo superior tiene que imponerse al kama manas que están generando esas ideas, esos pensamientos y esos deseos que conjuntamente tratan de inducir a través del cuerpo, someter al yo espiritual a que haga aquello que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque están compuestos, bueno, este cuerpo o este principio kama manásico está compuesto precisamente de pensamientos y deseos que satisfacen al cuerpo físico, fundamentalmente. Entonces, el cuerpo físico es la víctima de este principio kama manásico, ¿sí? Entonces, el yo espiritual tiene que imponerse y refrenar esos deseos, precisamente, porque recordemos que la calidad vibratoria de kama manas es inferior. Entonces, las vibraciones superiores del yo superior tienen que imponerse porque son más espirituales, pero no es una cosa sencilla. Por supuesto, nosotros lo vivimos diariamente. Tenemos que batallar con nuestro carácter. Nos enojamos por cosas que no debemos enojarnos. Deseamos cosas que sabemos que nos van a lastimar, que nos van a hacer daño quizá, pero decimos para darnos gusto, pues aunque sea un poquito, pero no me quedo con las ganas de probar algo si se trata de alimento o de otras cuestiones que tienen que ver con la satisfacción la satisfacción o el cumplimiento de satisfacer el placer, en todo caso, ¿no? Entonces, el yo superior, pues, tiene que decir, no, esto no lo voy a hacer porque no es conveniente. Tengo que hacer las cosas de otra manera. Y es así como tenemos esa batalla todos los días. Lo importante es de que nos demos cuenta de eso. Eso es lo importante, que tenemos que darnos cuenta. Y una vez que nos damos cuenta, tenemos que poner un alto a aquello que sabemos que no es bueno para nuestra salud,
fundamentalmente, o también desde el punto de vista de la salud moral, ¿sí? Entonces, estamos expuestos a todo eso, pero debemos hacer que nuestro yo superior se manifieste a través del poder de la voluntad. Precisamente, aquí lo que se está poniendo a prueba en estos pasajes de Jesús de las tentaciones es el poder de la voluntad, precisamente. Y aquí tendré que decir que precisamente el diablo finalmente es nuestro salvador, porque es el que despierta el poder de la voluntad para luchar. Porque si no existiera esa contraparte del espíritu, entonces quedaría el espíritu inerte, quedaría sin movimiento. Entonces, el diablo es el que mueve al espíritu para que luche, para que despierte en él esa luz poderosa que es la voluntad. Entonces, realmente el diablo es nuestro redentor interno, precisamente. Entonces, por eso dice que en teosofía no se le toma en cuenta como un ser portador del mal, no. Es nuestra propia conciencia limitada la que nos hace ver las cosas ilusorias como verdaderas. Entonces, es a partir del despertar de la mente superior, del empoderamiento de esa mente superior que se va liberando de la materia, es que empieza a empoderarse y a dominar a la personalidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que la explicación que puedo dar. El periodo de ayuno de Jesús en el desierto significa, pues, que él se niega a atender las peticiones y exigencias de su cuaternario mortal o inferior. El yo superior se afirma y el yo inferior queda totalmente sometido a él, casi como si no existiera. Es decir, que desaparece esa personalidad grotesca, egoísta y celosa e iracunda y vanidosa y todos los adjetivos negativos que podamos sumarle a esta personalidad. Entonces desaparece y se convierten precisamente en ese yo superior luminoso, que finalmente es lo que crea, lo que forma ese antacarana, por el cual asciende esa conciencia, es atraída esa conciencia terrenal egoísta hacia lo superior y se convierte, por lo tanto, en una conciencia de nivel superior. Y de esta manera, ahí desaparece ya esa construcción de ese antacarana, es decir, el puente que se fue construyendo a través de los siglos, de los miles o millones de años, para que fuera naciendo ese puente luminoso y que fuera construyéndose a través de él el cuerpo causal, el cuerpo de luz, el cuerpo búdico, ¿sí? Cuando digo el cuerpo búdico me refiero al principio búdico o la conciencia espiritual, el alma espiritual. Ya se construye el alma espiritual y deja de ser el alma humana. El alma humana se convierte ahora en un alma espiritual. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, con referencia a que Jesús ya dominó totalmente su yo inferior, pero sí tiene que seguir atendiendo a su cuerpo físico, ¿verdad? Porque podrá tener ya dominadas las emociones, todo el cuaternario, pero no tanto el cuerpo físico, ¿verdad? Porque el cuerpo físico es lo que lo mantiene todavía, pues, en este plano, ¿o no? Al revés. Bien, sí, por supuesto que como estamos, como la evolución se lleva a cabo, se realiza en este plano, entonces se requiere de un vehículo que corresponda precisamente a este plano. Y en este plano de las formas se requiere una forma humana.
porque es el vehículo de manifestación de lo divino. A través del cuerpo físico vamos a manifestar ese progreso espiritual. Por eso tenemos en la vida, en la sociedad, personas de diferentes caracteres que reaccionan a una misma situación de manera diferente. Ahí se puede ver completamente ante una circunstancia determinada y hay 10 personas que están involucradas, no todas van a responder de la misma manera. Algunos van a responder de manera airada, descontrolada, otros medianamente controlada y otros totalmente controlada. Y son los que van a poner orden. Esos seres humanos están más avanzados, definitivamente. En cualquier situación tienen una mayor elevación que se manifiesta a través de su comportamiento. Precisamente para eso se requiere el cuerpo físico. Y podemos ver cómo hay personas con las que nos podemos encontrar en la vida. Puede ser una persona totalmente desconocida, pero cuando la encontramos o estamos en alguna reunión o estamos, supongamos, en un parque de la ciudad, me siento cansado o quiero ir a leer un libro y de pronto llega una persona cuando estoy sentado en una banca del parque público y entonces percibo que esa persona me inquieta y no puedo concentrarme en la lectura. O al contrario, llega una persona que me proporciona calma, tranquilidad, paz, y entonces disfruto de la lectura, porque así nuestra aura pues está llena de las manifestaciones de esas energías que llamamos elementales y que se proyectan en el medio en el que se mueve la persona y por supuesto que influye en las demás personas. Por eso en Oriente la costumbre es de que generalmente se saluda con la reverencia y también uniendo las manos en el famoso namaste, el saludo namaste, ¿sí? Se procura no dar la mano para no contaminarse. Es una precaución que se tiene en prevención de que me puede afectar solamente. Entonces me inclino y junto mis manos para desearle lo mejor al que estoy saludando, ¿verdad? Entonces, esto se manifiesta de esa manera a través del cuerpo físico. Y es muy importante porque es el vehículo de todos los otros principios más elevados. Por lo tanto, el cuerpo físico es necesario para los maestros de sabiduría en un momento determinado o para los discípulos avanzados, como el caso del Maestro Jesús. Oye, Enrique, yo lo dije más que nada porque, bueno, yo vi un documental del Buda, de Siddhartha Gautama, y los monjes que lo seguían. Y según esto, los monjes comían puro arroz. Iban a pedir comida a las casas y pues les daban arroz. Y yo dije, bueno, ¿qué el arroz es suficiente para que estos puedan sobrevivir sin problema? Por eso, bueno, es más que nada por eso lo hice la pregunta. Gracias. Sí, pues mira, en las historias estas, como lo que estamos analizando aquí, estudiando y leyendo, pues está llena de simbolismos, ¿no? Ok. Pues sí, el arroz puede ser el alimento espiritual, en este caso, ¿sí? No necesariamente el arroz físico, como lo conocemos como alimento, ¿no? Porque aún así, ¿verdad? Si el poder de la voluntad, el poder espiritual, hace que el arroz se llene de todas las energías posibles, pues no hay ningún problema. Incluso aquellos
si aquellos seres humanos que están más avanzados, pues pueden tomar a través de la respiración el prana, que es el aliento o el alimento que da vitalidad al cuerpo. Entonces, sabiendo utilizar ese prana, entonces se llena de energía, no se requiere de otro alimento, ¿verdad? Perfecto, ok. Así es, ¿ok? Gracias. Bueno, muy bien. Continuamos para finalizar. Dice, si bien semejante afirmación del yo superior, es decir, cuando dice afirmación quiere decir que ya se sustenta plenamente en una condición, en un estado de conciencia, ¿sí? Se afirma, vamos a decir, se establece. Si bien semejante afirmación del yo superior es lo normal en un hombre que se ha convertido en perfecto, el que todavía es imperfecto debe tratar de conseguirla por el ejercicio de su voluntad, por la contemplación de lo divino o por los procedimientos de la yoga real, que es la ciencia de trascender la dualidad y realizar la unidad. Entonces, vemos aquí lo que ya les comentaba yo, que esta perfección se ha de conseguir por el ejercicio de la voluntad, ya lo había yo comentado, y que es el despertar de la voluntad, el poder de la voluntad, es aquello negativo que está en nosotros, precisamente. Entonces, es un acicate. El mal que está en nosotros es un acicate que llega a despertar precisamente el poder de la voluntad, ¿sí? Los que ambicionan tener riqueza, no importa para qué, para beneficiarse egoístamente o para poder compartirla, tienen que hacerlo a través del poder de la voluntad. No hay otra forma. Aquel que se queda sentado, inmóvil y solamente esperando que caigan del cielo los bienes, pues ese no va a avanzar. Es necesario trabajar. Entonces, el egoísmo también en este caso sirve como un acicate, como un elemento que lo impulsa a uno a luchar por tener algo para mí. No importa si lo comparto o no, pero el poder de la voluntad se va despertando. Después vendrá otra etapa en que esa voluntad se vaya encaminando hacia cosas positivas. Pero lo importante es despertar el poder de la voluntad, no quedarnos dormidos, no quedarnos en la inercia de que a ver a dónde me lleva el río. No, vamos en la corriente del río y si veo que me voy a estrellar, debo luchar para no estrellarme. Entonces de eso se trata. No importa que nos equivoquemos. Al principio así es, luchamos por obtener algo, aunque sea egoístamente, pero es a través del poder de la voluntad. A medida que el hombre va despertando espiritualmente, entonces esa voluntad lo va guiando a través del sendero de la elevación espiritual, precisamente. Entonces, es importante precisamente toda esta lucha que sostenemos en el devenir del tiempo o de los tiempos y de las encarnaciones, es precisamente para despertar el poder de la voluntad, para fortalecer el carácter. Y eso es lo que debemos tomar muy en cuenta, que todos los problemas que surgen en la vida es para templar el carácter, para despertar el poder de la voluntad divina que está en nosotros y que lo tenemos ahí adormecido y que solamente cuando tenemos estallidos de cólera, de ira y de deseos de venganza es cuando se manifiesta. Pero también en momentos en que sabemos que debemos actuar para ayudar a alguien que está en una situación complicada, sobre todo accidentados, cuando hay catástrofes y demás, el poder de la voluntad
digamos, divina, elevada, entonces surge de lo más recóndito de nuestro ser y se manifiesta también para poder servir a los que requieren de nuestra ayuda en ese momento. Entonces, hay mucho que pensar sobre esto y no debemos tomar al diablo, que es el mal en nosotros, como algo que nos habrá de hundir. Ciertamente, si no despertamos, pues sí, estaremos clavados ahí. Y como dice la voz del silencio, no debemos temer, debemos enfrentarnos a nosotros mismos para poder hacer que la luz del poder divino, del poder de la voluntad, se manifieste a través de nuestro ser. Oye, Enrique, no escuché muy bien cuando me imagino que hablaron sobre el número 4 o 40. Bueno, alcancé a leer que el número 4 significa el cuaternario, Sí. esotéricamente. Ujú. Ajá, pero ¿por qué 40 y de dónde salió esa cifra cuando se dieron los evangelios? ¿Significaba algo especial, diferente? ¿O por qué 40? Bueno, pues no sé exactamente, pero también recordemos que puede ser simbólico de las 40 semanas de la gestación del ser humano. Oh, Entonces, en este caso, se va a dar a luz a un nuevo ser también, ¿verdad? oh, A un ser espiritual. Igual yo puedo interpretarlo de esa manera también. Yo cuando estuve leyendo esto para prepararme para exponerlo, también pensé y yo no recordaba. Total que pues va entre 37 y 42 semanas, ¿no? Pero se toma como número fundamental de que dura la gestación 40 semanas también, ¿no? mm, Entonces, pudiera también así porque se está gestando durante este tiempo y está a punto de dar a luz al ser espiritual grandioso mm, que es el Cristo. un nuevo ser. Un nuevo ser, por supuesto, porque cuando en cada iniciación somos un nuevo ser, Sí. ciertamente es el mismo, es la misma mónada, pero con condiciones diferentes y a eso se le llama que es un nuevo nacimiento. Por ejemplo, en lo que sería el pueblo de Israel, que fueron 40 años los que estuvo peregrinando, en el caso de Jesús, 40 días de ayuno, y así van especificando bíblicamente este número 40, ¿no? Ujú. Precisamente, era mi pregunta también. Gracias. Sí. Y yo creo que también estos 40 de los israelitas está relacionado también, porque recordemos que también ese cuerpo, digamos, o ese cuerpo, ese conglomerado humano que representan los israelitas, el pueblo hebreo, pues también representa a toda la, a todo el ser humano y divino que, que está evolucionando, ¿sí? También, entonces, pues, pues el 40 aquí, pues tiene varios significados seguramente, ¿no? Entonces yo lo interpreté así como dije, de las 40 semanas y demás, y no sé, habrá que leer también el Viejo Testamento relativo a esos 40 años, ¿no? También, porque algo bueno sale de ahí también, la evolución de la raza hebrea. Entonces, bueno, pues todo está relacionado simbólicamente. Entonces, les agradezco su atención a esta sesión y nos vemos la próxima semana.